En esta cápsula vamos a analizar de manera muy puntual lo que es el sistema de recursos en nuestro ordenamiento. Desde ya, según Rosenberg, los medios de impugnación nacen con el fin de evitar la posibilidad de que el error ocasione una resolución injusta. Desde esa perspectiva, y conforme lo señala Arturo Yáñez, serían el medio establecido por ley para lograr la modificación, revocación o invalidación de una resolución. En términos generales, se habla de resolución judicial, no obstante, nosotros también vamos a analizar en esta cápsula lo que significan los medios de impugnación contra resoluciones fiscales que están previstas en la Ley 260. Podemos conceptualizar lo que significan los recursos a partir de lo que establecen tres autores. Primero, Eduardo Couture, que nos refiere que, genéricamente hablando, son medios de impugnación de los actos procesales. Por su parte, Vicente Jimeno Sendra nos señala que son el conjunto de actos de postulación a través de los cuales la parte gravada por la resolución definitiva puede obtener su revisión ya sea por el mismo órgano judicial que la dictó, ya sea por otro superior, con el objeto de evitar los errores judiciales y asegurar la aplicación correcta y uniforme del derecho. Por su parte, Hernando Davis Echandía nos refiere que la petición formulada por una de las partes, principales o secundarias, para que el mismo juez que profirió una providencia o su superior la revise, con el fin de corregir los errores de juicio, que serían los injudicando, o de procedimiento, que serían los improcedendo, que en ella se hayan producido. Desde tal perspectiva, Arturo Yáñez, que cita a el autor Martín Eduardo Botero Cardona, en su obra El sistema procesal penal acusatorio, identifica algunos elementos que deben presentarse para viabilizar, si se quiere, la interposición del recurso. Primero estaría la resolución impugnada o la resolución recurrida, es decir, la que va a ser el objeto del recurso. Segundo, una parte agraviada con esa resolución, que sería el recurrente. Tercero, un órgano tribunal que haya emitido, que es el tribunal acuo. Cuarto, otro órgano tribunal que no solo debiera conocer el recurso, sino resolverlo efectivamente, eso se denomina el tribunal ad quem. Y finalmente, una nueva resolución que confirma, modifica, revoca o invalida la resolución confutada. Nuestra Constitución Política del Estado, en el artículo 180, parágrafo segundo, ha reconocido el principio de impugnación, estableciendo que se garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales. En lo que concierne al fundamento del sistema impugnaticio en general, radica esencialmente en la idea de control en razón de la falibilidad humana. El órgano jurisdiccional o fiscal puede equivocarse, ya sea en la aplicación del derecho, en la valoración de la prueba o en cualquier otro elemento resultante de su actividad, y como debe sujetarse a las formas que las normas procesales le imponen, estando por ello obligado a seguir determinados procedimientos, descartando cualquier camino arbitrario. El control también tiene que ejercerse sobre dicha actividad. Ahora bien, en cuanto a los requisitos comunes, es necesario establecer que a pesar de que la postura de nuestra Constitución parecería apegarse a que la impugnación es un derecho bastante amplio, no obstante, se ha limitado este derecho a poder impugnar, encontrando dos tipos de requisitos comunes. Primero, los requisitos subjetivos, es decir, que quien lo interpone debe tener la calidad de parte por haber sido víctima de un perjuicio por la resolución atacada, es decir, debe existir un agravio entendido de la parte que se traduzca en un perjuicio concreto resultante del fallo que afecta al recurrente, consistente en la existencia de la disconformidad entre lo pedido y lo resuelto. Además, debe interponer su recurso ante el órgano competente para resolverlo y finalmente debe interponerlo individualmente dentro de un plazo perentorio. Además de estos requisitos subjetivos, tenemos los requisitos objetivos, es decir, que el vehículo usado, es decir, la impugnación utilizada, debe ser el idóneo, esto es, que sea adecuado según las normas aplicables a la resolución impugnada.
Por ejemplo, no puedo plantear recurso de reposición contra una sentencia, tendría que interponer un recurso de apelación restringida. De la misma forma que contra una providencia no voy a interponer un recurso de apelación incidental, sino un recurso de reposición. Además, debe ser jurídicamente posible, es decir, debe interponerse contra una resolución legalmente impugnable por ese medio procesal. Por ejemplo, no se puede deducir cualquier recurso contra una resolución ejecutoriada, a excepción de aquello que se denomina en nuestro ordenamiento como el recurso de revisión, que también se ha criticado mucho con relación a señalar de que no es un recurso en sí. Si nosotros hacemos un análisis, por ejemplo, con lo que es la legislación comparada o la doctrina comparada, Vicente Jimeno Sendra, en su obra Derecho Procesal Penal, nos señala de que en materia penal el derecho al recurso es un derecho fundamental que viene además reconocido en lo que significa el Convenio Europeo de Derechos Humanos, según el cual, a diferencia de materia civil, el derecho a los recursos, es decir, la posibilidad de admitir los recursos, sería de una manera absolutamente amplia. Ahora bien, no obstante que más adelante vamos a ver las normas generales que informan los recursos y que están expresamente reguladas a partir del artículo 394 del Código de Procedimiento Penal, a continuación vamos a puntualizar los principios o características generales que informan esta etapa de los recursos según el autor Arturo Yáñez Cortés. En primer término, establece este autor que serían 6 estos principios o caracteres que van a informar esta etapa de recursos. Primero, como decíamos anteriormente, el principio de taxabilidad o impugnabilidad objetiva, según el cual solo son recurribles las resoluciones expresamente establecidas por ley y no todas, es decir, que nosotros tendríamos un sistema cerrado en cuanto a las posibilidades de impugnar. Segundo, el principio de taxabilidad o impugnabilidad subjetiva, por el cual se ha establecido también legislativamente que solamente van a poder recurrir aquellos sujetos a los que se les ha reconocido expresamente ese derecho. Se trata también de otra reserva legal que admite los recursos solo para quienes se encuentran legitimados para hacerlo. En tercer lugar, la adhesión como derivación de la impugnabilidad subjetiva regula la adhesión a favor de quienes tengan derecho a recurrir, también pueden adherirse al recurso que haya sido interpuesto por cualquiera de las partes. En cuarto lugar, el principio denominado doctrinalmente como tantum devolutum quantum appellatum, solo se conoce en apelación de aquello que se apela, por el cual el tribunal que resuelve el recurso no puede conocer fuera de los puntos recurridos o que entra en el ámbito de la apelación. Todo aquello que en virtud del recurso interpuesto es elevado al Tribunal Superior. Esto también, conforme vamos a ver un poquito más adelante, está reconocido en cuanto a la competencia que le viene asignada a los tribunales de alzada en el artículo 398, en cuanto tienen que circunscribir sus resoluciones a los aspectos que hayan sido cuestionados. Y finalmente, el quinto punto es el efecto extensivo comunicante en cuanto a que cuando hay coimputados, el recurso interpuesto por uno de ellos puede favorecer a los demás, salvo que los motivos del recurso se funden en causas exclusivamente personales. Y finalmente, ahora sí, la prohibición de reforma en perjuicio o reformatium teius, conforme vamos a ver, solo no se puede, si se quiere, en el recurso perjudicar en mayor grado, si se quiere, al imputado que haya apelado solamente él y que el recurso pueda de esa manera perjudicarlo. Conforme les referí anteriormente, nuestro Código de Procedimiento Penal, a partir del libro tercero, regula el régimen de los recursos. En su primer título, regula precisamente las normas generales a las que van a estar sometidas los recursos, estableciendo de esta manera, en primer término, el derecho a recurrir, que es lo que denominábamos como la impugnabilidad objetiva, en el artículo 394, estableciendo en primer término que las resoluciones
judiciales serán recurribles en los casos expresamente establecidos por este código. Eso es impugnabilidad objetiva. Y en cuanto a la impugnabilidad subjetiva, en su párrafo segundo establece que el derecho de recurrir corresponderá a quien le sea expresamente permitido por ley, incluida la víctima, aunque no se hubiere constituido en querellante. Aquí, este artículo 394 desglosa tanto el principio de impugnabilidad objetiva como el de impugnabilidad subjetiva. En segundo término, y en cuanto a la norma general que regula el régimen total de los recursos, está el principio de adhesión, es decir, quien tenga derecho a recurrir podrá adherirse fundadamente al recurso concedido a cualquiera de las partes dentro del periodo de emplazamiento. En tercer término, se regulan a lo largo de 4 incisos por el artículo 396 las reglas generales que van a regir los recursos. Primero, que tienen un efecto suspensivo, salvo disposición contraria, y aquí hay un solo caso en el que el efecto va a ser no suspensivo, que es precisamente en materia de apelación incidental de medidas cautelares personales. Eso significa que en el resto de las resoluciones el efecto que va a generar la interposición del recurso va a ser el de suspender la ejecución de la resolución. Reitero, salvo el caso de apelación de medidas cautelares de contenido personal que conforme la disposición expresa de la ley son apelables en el efecto no suspensivo, conforme lo regula el artículo 251, que refiere la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares será apelable en el efecto no suspensivo en el término de 72 horas. Ese es el único caso en el que nuestra norma ha establecido un efecto diferente al establecido en la regla general número 1 del artículo 396. En segundo término, establece el legislador que podrán ser desistidos con costas por la parte que los haya interpuesto sin perjudicar a los demás recurrentes o a los que oportunamente se hayan adherido. Para desistir de un recurso, el defensor tiene que tener mandato expreso del imputado. En tercer término, los recursos se interpondrán en las condiciones de tiempo y forma que se determine en este código con indicación específica de los aspectos cuestionados en la resolución. Esta es una evidencia más del principio de impugnabilidad objetiva. Y finalmente, salvo el recurso de revisión, los recursos serán interpuestos ante el tribunal que dictó la resolución impugnada, quien no se pronunciará sobre su admisibilidad. Entonces, ¿ante quién debemos interponer? Ante la misma autoridad que haya emitido la resolución. En estas normas generales, y conforme lo veíamos nosotros como un principio carácter, está el efecto extensivo, es decir, cuando en una causa existan coimputados, el recurso interpuesto por uno de ellos favorecerá a los demás, a menos que los motivos en que se base sean exclusivamente personales. Si yo, por ejemplo, en un recurso tengo varios imputados, entonces interpongo el recurso, y si los motivos que hacen al mismo son de contenido general, la resolución que resuelve este recurso se va a extender en cuanto a sus efectos a todos los imputados. Ello salvo que el motivo del recurso sea absolutamente personal. Podemos pensar, no sé, que uno de los coautores tenga una causal de inimputabilidad. En ese supuesto, lógicamente, no se va a poder hacer extensivo el efecto a los restantes porque es una causa absolutamente personal. Otra de las disposiciones de las normas generales está relacionada a la competencia, es lo que referíamos en cuanto a lo que era el principio o carácter que señala Arturo Yáñez. El artículo 398 establece que los tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados en la resolución. Desde esa perspectiva, el Tribunal de Alzada no puede extenderse por fuera de los cuestionamientos que hayan sido verificados en el recurso en concreto. Hay un principio que se ha, si se quiere, mantenido a través de los diferentes entendimientos jurisprudenciales y es el principio pro actione. Este principio deviene precisamente de que los tribunales de alzada no pueden verificar un rechazo del recurso por cuestiones de forma sin dar la oportunidad a la parte a que pueda subsanar.
El artículo 399 establece que si existe defecto o omisión de forma, el Tribunal de Alzada lo hará saber al recurrente dándole un término de 3 días para que lo amplíe o corrija bajo apercibimiento de rechazo. Si el recurso es inadmisible, lo rechazará sin pronunciarse sobre el fondo. ¿Qué nos traduce entonces esta norma? Que cuando se trata de cuestiones que el tribunal, como pueden ser defectos u omisiones de forma, el tribunal antes de rechazar debe darle un plazo a la parte para que pueda subsanar, no puede directamente rechazarlo. Finalmente, la reforma en perjuicio, que es la prohibición de la reformatium peius, establece que cuando la resolución solo haya sido impugnada por el imputado o su defensor, no podrá ser modificada en su perjuicio. Los recursos interpuestos por cualquiera de las partes permitirán modificar o revocar la resolución aún en favor del imputado, salvo que el recurso se refiere exclusivamente a las costas. Si nosotros trasladamos esta norma a la práctica, nos traduce lo siguiente. Por ejemplo, yo puedo haber llevado a juicio a una persona y en ese juicio las partes van a ser el Ministerio Público, la víctima y el imputado, asumiendo de que al imputado lo hayan condenado. Lo condenan al imputado y supongamos que se trata de un robo agravado y le dan una pena de 5 años. Según la víctima, tendrían que haberle dado una pena de 8 años y según el Ministerio Público una pena de 10 años. En ese supuesto, el imputado considera que no deberían haberlo condenado. Sin embargo, va a formular su recurso de apelación. Entonces, si es que en ese supuesto únicamente apela el imputado, no apela a nadie más, resulta que de la emisión de la resolución que resuelve el recurso de apelación, no puede irle peor al imputado, es decir, no puede salir en el auto de vista con una pena de 6 años. Reitero, solo si es que el que ha apelado únicamente es el imputado. Pongamos el otro escenario. Pongamos el escenario en el que apela el imputado, pero también apela a la víctima y también apela el Ministerio Público. En ese supuesto, lógicamente, si se llegara a verificar que ha habido un defecto en la sentencia en cuanto a la aplicación de la ley sustantiva para la determinación de la pena, sí puede, lógicamente, salir un auto de vista con una pena mayor. Por eso es de que la reformatium peius, que está regulada en el artículo 400, regula específicamente que cuando la resolución solo haya sido impugnada por el imputado o su defensor, no podrá ser modificada en perjuicio. Entonces, esta es una norma que tiende a garantizar al imputado que cuando vaya, si se quiere, a cuestionar la resolución, solamente sea su cuestionamiento, no le vaya peor que en la instancia de la que ha apelado. Antes de entrar a visualizar los diferentes recursos que están regulados en nuestro ordenamiento, es importante que ustedes recuerden aquello que está relacionado a la conformación de las resoluciones. En la parte general de nuestro procedimiento se establecen en primer término las clases de resoluciones. El artículo 123 del Código de Procedimiento Penal establece las diferentes tipologías de resoluciones. Nosotros podemos encontrar fundamentalmente en el Código de Procedimiento Penal los decretos o providencias, los autos interlocutorios y las sentencias. Leeremos este artículo para que ustedes puedan cotejar que lo que les estoy refiriendo se encuentre en esta norma. Nos señala que la jueza o el juez o tribunal dictarán sus resoluciones en formas de providencias, autos interlocutorios y sentencias, y deberán advertir si estas son recurribles por quiénes y en qué plazo. En este primer párrafo, el legislador ya le está imponiendo una obligación al juzgador de que tenga que advertir a las partes si las resoluciones que están emitiendo son recurribles, en qué plazo y de qué manera es que tienen que interponer. Las providencias ordenarán actos de mero trámite que no requieran sustanciación. No requieren las providencias de mayor fundamentación. Por ejemplo, yo puedo pedir fotocopias y el juez pondrá, concédase las copias solicitadas. Puedo interponer un
determinado incidente y el juez providenciará o decretará señalando cosas de traslado a las otras partes. Entonces, esos son decretos o providencias que ordenan actos de mero trámite. Los autos interlocutorios resuelven cuestiones incidentales que requieran sustanciación. Las decisiones que pongan término al procedimiento, las dictadas en el proceso de ejecución de la pena, también van a tener la forma de autos interlocutorios. Generalmente, como vamos a ver un poco más adelante, todas estas cuestiones incidentales se resuelven por autos interlocutorios y van a merecer la posibilidad de ser cuestionadas a través del recurso de apelación restringida. Las sentencias serán dictadas luego del juicio oral y público o finalizado el procedimiento abreviado. Entonces, la sentencia es la resolución culminante de lo que va a significar un juicio oral o, como refiere también la norma, emergente del procedimiento abreviado. Las resoluciones deberán ser emitidas en audiencia pública bajo los principios de oralidad, inmediación y continuidad. Esta es una modificación que ha sido incorporada por la Ley 1173 en cuanto a dar preeminencia a estos principios de oralidad, inmediación y continuidad. No obstante, hay resoluciones que, conforme vamos a ver, se van a generar por escrito. Como les decía, por ejemplo, las providencias. Las únicas resoluciones que podrán ser pronunciadas sin necesidad de audiencia son las que resuelven la cesación a la detención preventiva por las causales contempladas en los numerales 3 y 4 del artículo 239, la que disponga la aplicación de un criterio de oportunidad según lo previsto en el parágrafo 1 del artículo 328 de este código, y la que disponga la ratificación, modificación o revocatoria de una medida de protección especial a favor de la víctima según lo previsto en el artículo 389 ter de este código. Esto da cuenta en la modificación efectuada que lo que pretende es hacerse o generarse no solamente la oralidad, sino que con ella se pueda promover la celeridad en los procesos. Las resoluciones emitidas en audiencia serán fidedignamente transcritas por la secretaria o el secretario del juzgado o tribunal en el sistema informático de gestión de causas dentro del plazo de 24 horas de su pronunciamiento. Serán requisitos de toda resolución judicial la indicación del número y materia del juzgado o tribunal, la individualización de las partes, el lugar y fecha en que se dictó, la firma digital de la juez o el juez o su aprobación mediante ciudadanía digital. Aquí, no obstante, considero que esta es una norma de difícil cumplimiento dado la carga procesal, sobre todo para los secretarios de los juzgados, por lo que habrá que verificar si realmente van a poder cumplir con el sacar estas resoluciones en el plazo de las 24 horas. Además que es un poco contradictorio con lo que veíamos antes en cuanto a la sustanciación del juicio oral, en cuanto a su registro, en el que se establecía que el mismo se va a hacer a través de los dispositivos electrónicos por la oficina gestora de audiencias. Bien, entonces esas son las clases de resoluciones, cómo es que se van a emitir, cómo es que se tienen que registrar, a efectos de que ustedes puedan luego ponderar los tipos de recursos que se van a poder interponer en contra de cada una de estas. El artículo 124 del Código de Procedimiento Penal establece algo que forma parte del debido proceso, y esto es la fundamentación. Señala este artículo que las sentencias y autos interlocutorios serán fundamentados, expresarán los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. La fundamentación no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes. Entonces, este artículo, como les decía, es un artículo importantísimo en cuanto a rescatar esta fundamentación, motivación que deben contener tanto autos interlocutorios como las sentencias. Debemos recordar igualmente que habíamos visto, por ejemplo, en cuanto a defectos de la sentencia, que igualmente la falta de fundamentación constituye un defecto de la sentencia conforme lo explicita el numeral 5 del artículo 370, que señala textualmente que no exista fundamentación de la sentencia o que ésta sea insuficiente o contradictoria, constituye un defecto de la sentencia. Finalmente, para poder
tener una visión completa de las normas que están relacionadas a la conformación de las resoluciones judiciales, resulta que tenemos un mecanismo para poder completar la resolución que no es en sí un recurso. Cuando la resolución se está conformando, es decir, cuando la resolución incluso se ha emitido, el legislador ha previsto que esta resolución pueda ser explicada, complementada o enmendada. Y vamos a ver dentro de qué si se quiere, límites, porque al no ser un recurso, como les decía, no es que se va a poder modificar la resolución a través de la explicación, complementación y enmienda, sino que va a significar la posibilidad de que el juez o tribunal de oficio o a pedido de parte, conforme vamos a ver, pueda aclarar las expresiones oscuras, suplir alguna omisión o corregir cualquier error material o de hecho contenidos en sus actuaciones y resoluciones, siempre que ello no importe una modificación esencial de las mismas. Como les decía, no solamente es que el juez o tribunal puedan hacerlo de oficio. El parágrafo segundo del artículo 125 establece que las partes pueden solicitar la explicación, complementación y enmienda de las sentencias y otros interlocutorios dentro del primer día hábil posterior a su notificación. Entonces, desde esa perspectiva, tenemos que a través de la explicación, complementación y enmienda, nosotros vamos a obtener no una modificación esencial de las mismas, pero que se nos explique o se nos complemente o se puede enmendar algún error material que las mismas puedan contener. Ahora sí, vamos a ver y desglosar lo que son los recursos. Antes de ingresar a cada uno de ellos, podemos nosotros referir, si ustedes pueden apreciar en la diapositiva, la reforma procesal en toda América Latina ha devenido de un movimiento, si se quiere, general. Ha habido un código procesal penal tipo para América Latina y en este modelo, si se quiere, solamente se preveía dos recursos, el de reposición y el de casación. Nosotros nos hemos alejado bastante de ese modelo y hemos configurado el sistema de recursos incluyendo primero el recurso de reposición, segundo el recurso de apelación incidental, tercero el recurso de apelación restringida, cuarto el recurso de casación y además hemos incorporado la posibilidad de revisar extraordinariamente las sentencias condenatorias ejecutoriadas. Entonces vamos a ver primero lo que significa el recurso de reposición. Este recurso, conforme lo establece Javier Llobet Rodríguez en su proceso penal comentado, establece que se caracteriza porque el tribunal que lo debe resolver es el mismo que dictó la resolución impugnada y no uno superior en grado. Aunque podría parecer no tener sentido un recurso de este tipo, su fundamento es que la resolución recurrida fue dictada sin oír a los interesados, de modo que luego de ser oídos, el tribunal puede cambiar de opinión. Desde esa perspectiva, la doctrina costarricense afirma que el fundamento del recurso de revocatoria o reposición va a radicar en el principio de economía procesal, ya que el mismo órgano judicial que dictó la resolución puede revocarla. No obstante, debemos reconocer que en cuanto a la naturaleza y al alcance de la reposición, hay quienes han criticado y han establecido que no sería propiamente un recurso, sino únicamente un incidente dentro del proceso. Este recurso, en todo caso, va a viabilizar que el juez, advertido del error en el que haya podido incurrir, pueda reponer tal decisorio y de esa manera corregir el mismo dicho error. Nosotros tenemos que en cuanto a su procedencia y en cuanto a lo que significa su tramitación, nuestro ordenamiento lo regula en el artículo 401 y 402. En cuanto primero a la procedencia, nos dice que el recurso de reposición va a proceder solamente contra las providencias de mero trámite. Esto es, los decretos a los que hacíamos referencia y recordemos que según lo dispone el artículo 123, estos decretos no
requieren de mayor fundamentación. Dice el artículo 401 que este recurso se interpone a fin de que el mismo juez o tribunal, advertido de su error, las revoque o modifique. En cuanto a la tramitación y resolución, se establece lo siguiente: el recurso se tiene que interponer fundadamente por escrito dentro de las 24 horas de notificada la providencia del recurrente y verbalmente cuando se ha interpuesto en las audiencias. Aquí, si nosotros somos consecuentes con la modificación incorporada por la ley 1173 y dado que la mayoría de las resoluciones se supone que tienen que ser emitidas en audiencia, entonces estas resoluciones podrán ser pedidas o repuestas, si se quiere, en la misma audiencia. El juez o tribunal deberá resolverlo sin sustanciación en el plazo de 24 horas o en el mismo acto si se plantea en audiencia sin recurso ulterior. ¿A qué se refiere el legislador cuando nos relata o nos establece que tiene que ser sin sustanciación? La sustanciación sería en el supuesto en el que se interpone el recurso y se corre el traslado para que la otra parte conteste y recién resuelve el tribunal. En este caso, reitero, en este caso, no hay sustanciación. Entonces, si yo interpongo una reposición, el juez no tiene que correr en traslado, sino que tiene que directamente emitir el auto interlocutorio que va a resolver la reposición. El mismo que además no merece recurso ulterior, es decir, yo no puedo además pretender apelar el auto interlocutorio que haya resuelto un recurso de reposición. Tendré que analizar si el mismo realmente me vulnera derechos y garantías para irme a la jurisdicción constitucional para la tutela de mis derechos y garantías, pero ordinariamente el auto interlocutorio que resuelve un recurso de reposición no merece recurso ulterior. El recurso de apelación incidental tiene como característica principal que ha sido concebida para atacar las resoluciones que se dictan durante la etapa preparatoria del proceso, aunque de manera excepcional también van a atacar algunas resoluciones que se puedan dictar durante la sustanciación del juicio, fundamentalmente aquellas vinculadas a incidentes o excepciones sobrevinientes. No obstante aquello, estas tendrían que interponerse junto con el recurso de apelación restringida, ello efectos de evitar suspensiones irregulares del juicio. Y además, también se ha previsto de manera excepcional para poder cuestionar algunas resoluciones dictadas durante la fase de ejecución penal. El recurso de apelación incidental no es un recurso que esté previsto en el Código Procesal Penal modelo para América Latina. Como habíamos dicho antes, en este Código Procesal Penal modelo no se preveía ningún tipo de recurso de apelación incidental o similar, pues contemplaba únicamente el recurso de reposición y el recurso de casación. Esto obedece a los diferentes matices con los que se han desarrollado los diferentes códigos procesales penales tributarios del sistema acusatorio oral, entre los cuales existen posturas muy sólidas en sentido de desechar la llamada, en nuestros términos, apelación restringida, procediendo directamente a la casación, considerando que desarrollado el juicio oral, solo cabe contra lo ahí resuelto el recurso de casación con base a violaciones de normas procesales o de fondo, de forma que la única alternativa de los tribunales de casación es rechazar lo alegado por los recurrentes o anular el juicio y disponer uno nuevo, con el entendimiento de que a esta altura procesal no corresponde revalorizar la prueba producida durante el juicio, sino simplemente declarar la violación o no de los derechos confutados. Esto, según lo ha referido expresamente Arturo Yáñez Cortés en su obra Recursos. Desde esta perspectiva, nosotros podemos delinear, si se quiere, la estructura y el diseño del sistema recursivo en nuestro ordenamiento, siendo que, no obstante que no reconocemos una vía impugnaticia de doble instancia, pues se ha eliminado todo aquello que signifique la tramitación por expedientes. No obstante, hemos consignado la posibilidad de cuestionar todas las cuestiones incidentales o accesorias al proceso a través de este recurso de apelación incidental, dejando el cuestionamiento de lo que significa la sentencia para el recurso de apelación restringida. Este recurso de apelación incidental ha sido sustancialmente modificado por la ley 1173.
Considero que esta modificación es en todo caso positiva, pues tiende a darle mayor celeridad tanto a lo que significa la interposición y fundamentalmente a lo que significa la resolución, conforme vamos a ver más adelante. En primer término, y en cuanto a lo que significa las resoluciones apelables, debemos señalar que el artículo 403 prevé un catálogo de resoluciones que pueden ser apeladas a través de este mecanismo recursivo, siendo que entre ellas se encuentra, por ejemplo, la resolución que resuelva la suspensión condicional del proceso, la resolución que resuelva una excepción o incidente, siendo importante que en este inciso número 2 del 403 ahora se conceptúa o se ha establecido expresamente el incidente que no estaba expresado anteriormente en la fórmula anterior. En tercer lugar, la resolución que resuelve medida cautelar personal o su sustitución. En cuarto lugar, la que desestime la querella en delitos de acción privada. En quinto lugar, la que resuelve la objeción de la querella. En sexto lugar, la que declara la extinción de la acción. En séptimo lugar, la que conceda, revoque o rechace la libertad condicional. En octavo lugar, la que niegue o revoque la solicitud de ampliación de la etapa preparatoria en delitos relacionados con organizaciones criminales. En noveno lugar, la que admita o niegue la suspensión o extinción de la pena. En décimo lugar, la que resuelva la reparación del daño. Y finalmente se deja una cláusula abierta para los demás casos que estén señalados en el código, a lo que me voy a referir a continuación. Pero antes de hacer esa referencia o ejemplificar a qué casos se podría referir este numeral 11 del 403, ustedes van a poder verificar de los 10 casos anteriores que son fundamentalmente resoluciones emergentes de la etapa preparatoria y de la fase de ejecución penal. En cuanto a los otros supuestos que estén determinados en el Código de Procedimiento Penal, nosotros podemos establecer, si se quiere, un ejemplo de una apelación incidental que esté señalada por el Código, a la referencia que hace el artículo 255 en cuanto al incidente sobre la calidad de los bienes en procedimientos de incautación. Casos en los que la resolución que emerja de este incidente será recurrible mediante la apelación incidental sin recurso ulterior, conforme lo refiere la última parte del citado artículo 255. Como les decía, ese es un ejemplo que nos ayuda a verificar esos supuestos establecidos en el numeral 11 del artículo 403. Ahora bien, determinadas cuáles son las resoluciones apelables, vamos a ver que la interposición ha sido modificada por la Ley 1173. Antes de la Ley 1173, el recurso de apelación incidental de manera general se verificaba por escrito, es decir, formalmente con un memorial, y para ello se tenía que notificar la resolución y se tenía el plazo de 3 días para poder interponer por escrito este recurso de apelación. No obstante, ahora la Ley 1173 ha modificado el mecanismo de interposición, siendo que el artículo 404 nos refiere que cuando la resolución se dicta en audiencia, el recurso se interpondrá inmediatamente de forma oral ante la jueza, el juez o tribunal que la dictó. En los demás casos, la apelación se interpondrá por escrito debidamente fundamentado dentro de los 3 días de notificada la resolución al recurrente. Cuando el recurrente intente producir prueba en segunda instancia, la ofrecerá en audiencia de fundamentación ante el Tribunal de Apelación o por escrito cuando corresponda, señalando concretamente el agravio que pretende probar. Conforme lo habíamos visto de inicio, el artículo 123 ha determinado que estas resoluciones se emiten fundamentalmente de manera oral, siendo excepcional la posibilidad o posibilidades de emisión de resolución por escrito en casos absolutamente tasados. Ahora bien, una vez que se interpone el recurso, la jueza, el juez o tribunal remitirá las actuaciones al Tribunal Departamental de Justicia dentro de las 24 horas siguientes para que éste resuelva. Y cuando ya el tribunal recibe las actuaciones, la Sala Penal, a través de la Oficina Gestora de Procesos, señala día y hora de audiencia y notifica a las partes dentro del plazo de 24 horas con el señalamiento de audiencia y cuando corresponda con el recurso que haya sido presentado por escrito.
La audiencia de apelación se llevará a cabo dentro del plazo de 5 días y se desarrollará conforme a los principios y reglas previstas en el artículo 113 del presente código, que son las normas generales que se han generado y se han también modificado con relación a lo que significa el brindar, si se quiere, celeridad y mayor oralidad a las audiencias en el sistema penal. Esto, conforme refería anteriormente, a mi juicio, pretende evitar la mora procesal, ya que teníamos apelaciones incidentales que a veces demoraban meses o hasta a veces incluso años en resolverse. Ahora, el mecanismo para poder resolver es oral y ello le va a generar mayor celeridad. Tenemos el recurso de apelación restringida. La doctrina refiere que este recurso debía llamarse apelación restringida al derecho. Ello porque los motivos que van a hacer a este recurso de apelación son estrictamente de orden no fáctico, sino jurídico. Por eso es de que la denominación que aflora es esta de precisamente apelación restringida. El recurso de apelación restringida es el recurso que se va a interponer en contra de la sentencia. Es decir, que con este recurso nosotros cuestionamos el objeto principal, si se quiere, del proceso penal, a diferencia de lo que establece el recurso de apelación incidental. El Código Procesal Penal modelo para Iberoamérica aconsejó no incluir este recurso, puntualizando que el código adopta el sistema de única instancia para el juzgamiento de los hechos, según sus bases y conforme a la advertencia indicada, y en general se inclina hacia la integración colegiada de los tribunales de juicio. Empero, en los países en los que, a pesar de la advertencia hecha, se adoptara la integración unipersonal del tribunal de juicio, en lo posible solo para delitos de menor gravedad, el artículo 342 podrá agregar un párrafo con la siguiente redacción: salvo en los casos en que corresponde el procedimiento abreviado, también será admisible los recursos de casación contra la sentencia de un juez unipersonal cuando la decisión fuera manifiestamente contraria a la prueba del debate. Por ello, según refiere Arturo Yáñez, preveía que además de los casos especialmente previstos, se podía deducir el recurso de casación contra la sentencia o contra la resolución que ponga fin a la acción, a la pena o a una medida de seguridad y corrección. De esta manera, se tiene que en este Código Procesal Penal modelo se sugirió que únicamente el mecanismo impugnaticio fuera el de casación. No obstante, nosotros hemos incluido una apelación restringida, reitero, al derecho. Por eso es de que, en cuanto a los motivos, el artículo 407 establece que el recurso de apelación restringida será interpuesto por inobservancia o errónea aplicación de la ley. De ahí deducimos aquello que decíamos anteriormente, que es un recurso de puro derecho. Cuando el precepto legal que se invoque como inobservado o erróneamente aplicado constituye un defecto del procedimiento, el recurso solo será admisible si el interesado ha reclamado oportunamente su saneamiento o ha efectuado reserva de recurrir, salvo en los casos de nulidad absoluta o cuando se trate de los vicios de la sentencia de conformidad a lo previsto por los artículos 169 y 370 de este Código. ¿Qué es lo que quiere decir el legislador con esto? Que cuando estamos desarrollando y sustanciando el juicio, si nosotros observamos durante el debate que existen defectos de procedimiento, debemos cuestionar en ese momento, debemos solicitar que se corrija y si no lo hicieren, debemos hacer nuestra reserva de apelación. De modo que cuando lleguemos a la instancia recursiva, habilitemos la interposición del recurso de apelación restringida. Eso se salva en dos ocasiones: cuando hay defectos procesales absolutos, de aquellos que están expresados en el artículo 169, y cuando es un defecto de la sentencia, conforme hemos visto en el artículo 370. La última parte del artículo 407 expresa que este recurso solamente se va a plantear contra las sentencias y de acuerdo a las limitaciones que se regulan a continuación. En cuanto a la interposición,
El recurso de apelación restringida es un recurso formal, por lo que tiene que ser interpuesto de manera escrita. El plazo que ha establecido el legislador es un plazo, si se quiere, extendido. Son 15 días hábiles que se tienen para interponer este recurso desde que se notifica con la sentencia. Este plazo responde a las, si se quiere, exigencias de fundamentación que se tienen en cuanto a la exigencia, si se quiere, de admisibilidad del recurso y a la exposición de los agravios que hay que realizar. En este recurso se tienen que citar concretamente las disposiciones legales que se consideran violadas o erróneamente aplicadas y expresar cuál es la aplicación que se pretende. Por eso es que les decía que el plazo para su interposición es un plazo extendido. Tiene que indicarse separadamente cada violación con sus fundamentos. Posteriormente no se va a poder invocar otra violación. Y además, en el recurso que se vaya a formular por escrito, el recurrente tiene que expresar si es que va a fundamentar oralmente el mismo. Una vez que se presenta el recurso, recordemos que conforme las normas generales, se interpone ante la misma autoridad judicial que ha emitido la resolución. En este caso, como estamos frente a una sentencia, será un juez de sentencia o un tribunal de sentencia, dependiendo de la tipología de delito que se encuentre siendo procesada. Entonces, presentamos ante el juez o tribunal y este juez o tribunal va a sustanciar el recurso. ¿Qué quiere decir? Que una vez que se interpone el recurso, se pone a conocimiento de las otras partes para que en el término de 10 días lo contesten fundadamente. Entonces, tengo 15 días para interponer el recurso, pero voy a tener 10 días para contestar el mismo. Si se producen adhesiones, porque veíamos en las normas generales que las partes pueden adherirse a los recursos interpuestos por las otras partes, en ese supuesto también se va a correr traslado con la adhesión y se tiene que emplazar a contestarla dentro del plazo de 5 días. Vencidos estos plazos con contestación o sin ella, se remiten las actuaciones en el término de 3 días ante el Tribunal de Alzada y se emplaza a las partes para que comparezcan en el plazo de 10 días a contar desde la remisión. Todo esto está expresado en el artículo 409 del Código de Procedimiento Penal. Como les decía anteriormente, nuestro sistema recursivo no es un sistema de doble instancia, es un recurso, si se quiere, de puro derecho. Ello no significa que no podamos producir prueba, pero la prueba que vayamos a producir en el recurso no es para acreditar, como en el juicio oral, la responsabilidad o no, por ejemplo, del imputado, sino que la prueba está dirigida a la demostración de los agravios. En ese contexto, el artículo 410 establece que cuando el recurso se fundamenta en un defecto de forma o de procedimiento, se podrá acompañar y ofrecer pruebas con ese objeto. ¿Con qué objeto entonces? Con el objeto de acreditar el defecto de forma o procedimiento. La prueba se tiene que ofrecer al interponer el recurso, al contestarlo o al adherirse a él. Y se van a aplicar las reglas de producción de la prueba que se tienen para la apelación incidental. Una vez que la sala recibe las actuaciones, si es que se ha ofrecido prueba o se ha solicitado expresamente la audiencia de fundamentación, el tribunal va a convocar a una audiencia pública dentro de los 10 días de recibidas las actuaciones. Concluida esa audiencia, o si no se convoca la misma, la resolución se tiene que dictar en un plazo máximo, dice la norma, de 20 días. En los hechos, lastimosamente, esos plazos no se cumplen por las recargadas labores que tiene el tribunal departamental, por lo que los recursos se difieren en el tiempo en cuanto a su resolución. Veamos qué es lo que pasa si es que se realiza la audiencia de prueba o de fundamentación. En la audiencia de prueba o de fundamentación se van a regir para esta producción de la prueba según las normas del juicio oral. Si tenemos un testigo, entonces se le va a pedir su cédula de identidad para identificarlo y se le va a hacer las advertencias de ley, se le va a tomar el juramento, se le va a dar la palabra a la parte que lo ha ofrecido para que interrogue, a la otra parte para que contrainterrogue y finalmente el tribunal lo interrogará.
De la misma forma, se valorará de acuerdo a lo que significan las reglas de la sana crítica. Recordemos, sin embargo, que esta prueba no es para la acreditación del hecho o de la responsabilidad, sino para la acreditación de los agravios o, en todo caso, y conforme refiere el artículo 410, para acreditar los defectos de forma o de procedimiento. Quien haya ofrecido prueba tiene que presentarla en la audiencia y el tribunal tiene que resolver únicamente con la que se incorpore y con los testigos que se hallen presentes. En la audiencia de fundamentación complementaria, que es esa audiencia que uno tiene que pedir expresamente en el recurso de apelación, los miembros del tribunal podrán interrogar libremente a los recurrentes sobre los aspectos insuficientes de la fundamentación o de la solución que se propone, porque recordemos que uno en el recurso de apelación restringida lo que tiene que hacer es establecer cuáles son las disposiciones que se consideran violadas o erróneamente aplicadas y además expresar cuál es la aplicación que se pretende. Bueno, en esta audiencia complementaria puede ser que los vocales consulten directamente a los abogados y además interroguen acerca de los aspectos que ellos consideren que no están debidamente fundamentados. Además, pueden consultarles sobre cuál es la doctrina que sustenta sus pretensiones o cuál es la jurisprudencia que se haya utilizado, y esto se hace sin que implique prejuzgamiento. Ahora bien, puede ser de que las partes no vayan a la audiencia. Esta inasistencia a la audiencia no va a provocar la deserción del recurso, pero quien haya solicitado y no concurra va a ser responsable por las costas. Entonces, solventado todo esto, que si se quiere da cuenta de el emplazamiento y remisión, todos los aspectos vinculados a la prueba, al trámite que se da, llega el momento en el que se tenga que resolver el recurso. En dicho contexto se tiene de que el artículo 413 establece diferentes formas en las que el tribunal puede resolver. De esa forma ha establecido que cuando no sea posible reparar directamente la inobservancia de la ley o su errónea aplicación, el tribunal de alzada anulará total o parcialmente la sentencia y ordenará la reposición del juicio por otro juez o tribunal. Cuando la anulación sea parcial, se indicará el objeto concreto del nuevo juicio. Cuando el recurso haya sido interpuesto solo por el imputado o en su favor, en el juicio de reenvío no se podrá imponer una sanción más grave que la impuesta en la sentencia anulada ni desconocer los beneficios que en ésta se hayan otorgado. Vean cómo en este parágrafo tercero también se aplica la prohibición de reforma en perjuicio o reformatio impeius que habíamos visto anteriormente. Esa es la primera forma, si se quiere, de resolver, es decir, acreditan la existencia del defecto que se está aludiendo y lo que se hace es anular total o parcialmente el juicio. Excepcionalmente, porque así además lo ha establecido la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, se puede aplicar el último parágrafo del artículo 413 en cuanto a que cuando sea evidente que para dictar una nueva sentencia no es necesaria la realización de un nuevo juicio, el Tribunal de Alzada resolverá directamente. Conforme les decía anteriormente, como el Tribunal de Alzada no es un tribunal que ha estado en contacto con la prueba, no ha habido inmediación con la prueba, la regla es que si ellos ven defectos tengan que disponer la anulación del juicio y excepcionalmente puedan aplicar esta fórmula en cuanto a que sin anular el juicio dicten una nueva resolución. También ha establecido el legislador que los errores de derecho en la fundamentación de la resolución impugnada que no hayan influido en la parte dispositiva no la anularán, pero serán corregidos en la nueva sentencia, así como los errores u omisiones formales y los que se refieran a la imposición o cómputo de las penas. Asimismo, el tribunal, sin anular la sentencia recurrida, podrá realizar una fundamentación complementaria. Puede ser que el tribunal de alzada, entonces, verifique que, por ejemplo, en el cómputo de la pena hay un error material, un error matemático y lo pueda corregir. O puede ser que determine que si bien ha tenido razón el tribunal acuo, sea necesario realizar una fundamentación complementaria. En esos supuestos, entonces, reitero, lo que va a operar es la rectificación. Finalmente, aquí también se genera la posibilidad de que se haya apelado una sentencia, por ejemplo, que condene al imputado,
que el imputado esté en detención preventiva y que en apelación se determine acoger el recurso de apelación. Entonces, el artículo 415 establece que cuando por efecto de la sentencia deba cesar la detención del imputado, el Tribunal de Alzada ordenará directamente la libertad. Ello porque es, si se quiere, preeminente el poder atender a lo que significa la situación del imputado en cuanto a determinar su libertad. Veamos ahora la casación. Cafferata Nores señala que el recurso de casación tiene un propósito unificador de las interpretaciones jurisprudenciales, mediante la actuación de un mismo tribunal superior que controla la interpretación de la ley sustantiva o procesal en cada caso sometido a su competencia funcional. El recurso de casación que nosotros hemos incorporado dentro de nuestra normativa es desde ya consecuente con esto que nos refiere Cafferata Nores, es decir, es un recurso primero de puro derecho y segundo que pretende uniformar los criterios de aplicación de la ley. Nosotros no solamente que lo hemos o lo sostenemos desde una perspectiva, si se quiere, doctrinar, sino que sí, además, lo ha regulado el tenor de los artículos 416 en relación al artículo 420 con relación a lo que significa la vinculatoriedad de la doctrina legal aplicable que vaya a devenir de la emisión de autos supremos que declaren fundados los recursos de casación. Bajo dicha perspectiva, entonces, tenemos que, según el artículo 416, el recurso de casación va a proceder para impugnar exclusivamente autos de vista dictados por las Cortes Superiores de Justicia, según lo refiere así el Código, ahora se denominan tribunales departamentales de justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados, ya sea uno, por otras Cortes Superiores de Justicia o tribunales departamentales de justicia, o dos, por la Sala Penal del ahora Tribunal Supremo de Justicia. Aquí debemos resaltar que la referencia es únicamente a los autos de vista pronunciados o a los autos supremos. Estas son las únicas resoluciones idóneas para invocar el precedente contradictorio, por lo que no van a reunir tal entidad o tal calidad ninguna otra resolución de diferente naturaleza, como lo son, por ejemplo, las sentencias constitucionales. Es decir, que yo no voy a poder invocar en mi casación en base a la contradicción que exista con un fundamento jurisprudencial contenido en una sentencia constitucional. Esto, y conforme ustedes van a poder encontrar en la obra de Arturo Yáñez, se tiene profusa jurisprudencia del Tribunal Supremo, por ejemplo, los autos supremos 262 del 11 de mayo del 2004, el 269 del 12 de mayo del 2004, entre otros, como les digo, que es una profusa línea jurisprudencial ordinaria con relación a que no se admiten como precedentes contradictorios las sentencias constitucionales. Entonces, desde esa perspectiva, el precedente contradictorio además debe invocarse a tiempo de formular la apelación restringida. Si yo preveo que voy a ir a la casación, ya en la apelación restringida debo tener el cuidado de invocar el precedente contradictorio. Lógicamente, a tiempo de la apelación restringida es simplemente la invocación, no es necesario que yo vaya a fundamentar con relación a la contradicción, eso lo voy a hacer en el recurso de casación. Sin embargo, para habilitarme la casación, reitero, tengo que invocar el precedente a tiempo de interponer la apelación restringida. Es por eso que un requisito para la casación, para admitir el recurso de casación, es que se adjunte el recurso de apelación restringida donde conste la invocación del precedente contradictorio. ¿Cuándo se va a entender de que hay contradicción? Cuando ante una situación de hecho similar, el sentido jurídico que le asigne el auto de vista recurrido no coincida con el precedente, sea porque no se ha aplicado la misma norma o que se le ha dado un diverso alcance, o porque se aplican normas distintas. Como les decía, en cuanto a los requisitos, el recurso tiene que interponerse en cuanto a tiempo en el plazo de 5 días.
Entonces, desde la notificación con el auto de vista que se impugna, tengo 5 días para interponer la casación. El recurso de casación es un recurso que no tiene sustanciación, es decir, no van a correr traslados, sino que directamente se va a remitir los antecedentes ante el Tribunal Supremo de Justicia en el plazo de 48 horas. En el recurso se tiene que señalar la contradicción en términos precisos y, como les decía anteriormente, la única prueba que se admite es la copia del recurso de apelación restringida en el que se haya invocado el precedente. Si es que no hago esto, se puede inadmitir el recurso de casación. Es importante que ustedes clarifiquen que cuando se interpone la casación, se va a generar primero una instancia de admisibilidad y luego recién otra que habilite el análisis de fondo. Entonces, primero lo que se va a hacer es verificar por parte del tribunal si es que concurren los requisitos, en cuyo caso se va a admitir el recurso. Se emite un auto supremo sobre la admisibilidad o no del recurso. Si se lo declara inadmisible, se devuelven los antecedentes ante el tribunal que haya dictado el auto de vista recurrido. Y si es que se llega a admitir el recurso, lo que se hace es poner en conocimiento de las salas penales de todos los tribunales departamentales de todo el país para que se inhiban de dictar autos de vista en los recursos en los que se debaten las mismas cuestiones de derecho hasta que se les haga conocer la resolución del recurso de casación. Como les decía anteriormente, si la finalidad es uniformar el tratamiento de la ley, entonces esto es algo muy importante a efectos de lograr ese objetivo. Una vez que se admite el recurso, se supone que sin más trámite y dentro de los 10 días, la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia dicta la resolución por mayoría absoluta de votos. Les decía que se supone porque por las recargadas labores igualmente que tienen, esto no opera en esos plazos, por lo que se sortean las causas después de bastante tiempo y se sortean para que recién corran esos 10 días. ¿Cómo va a salir la resolución? Tienen que determinar si es que existe o no existe contradicción en los términos que se haya establecido en el precedente contradictorio. Entonces, si existe contradicción, la resolución que se vaya a emitir por parte del Tribunal Supremo va a contener doctrina legal aplicable y se va a declarar fundado el recurso. En el caso en el que no exista contradicción, no va a existir doctrina legal aplicable y se va a declarar infundado el recurso devolviendo los antecedentes ante el Tribunal Superior de Justicia de donde provenga el recurso. Entonces, en el primer caso y cuando se deje sin efecto el fallo, los motivos del recurso se devolverán los actuados y para que pronuncien una nueva resolución de acuerdo a la doctrina legal aplicable que se haya establecido. Les decía de que se uniforma y esto está expresamente establecido en el artículo 420 en cuanto a los efectos. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia pondrá en conocimiento de los tribunales y jueces inferiores las resoluciones de los recursos de casación en las que se establezca doctrina legal aplicable. La doctrina legal establecida será obligatoria para los tribunales y jueces inferiores y solo podrá modificarse por medio de una nueva resolución dictada con motivo de otro recurso de casación. Para concluir, es necesario puntualizar que no todo auto supremo va a contener doctrina legal aplicable. Solamente los autos supremos, primero, que se pronuncien sobre el fondo, es decir, no sobre la admisibilidad o no del recurso. Segundo, que declaren fundado el recurso y que es evidente la contradicción que haya fundado el recurrente. Por lo que otros autos supremos que devengan, por ejemplo, de admisibilidad, inadmisibilidad, o que devengan en declarar infundado el recurso, o que devengan de procedimientos, por ejemplo, extraordinarios de juzgamiento de altas autoridades del poder, por ejemplo, ejecutivo, no van a contener doctrina legal aplicable porque no son aquellos que están establecidos dentro de lo que son las previsiones de los artículos 416, 419 y 420 del procedimiento. Ahora vamos a ver el recurso de revisión. El autor Arturo Yáñez establece de que en realidad está mal llamado recurso, ya que en realidad se trata en esencia de una nueva acción impugnatoria o demanda contra la cosa juzgada que está fundamentada en razones de justicia, ya que se pretende la revisión del fallo por resultar incompatible con situaciones relevantes posteriormente descubiertas,
que demuestran su manifiesta injusticia. Son supuestos de error judicial, si se quieren, los que se ha condenado a una persona que puede ser que no haya cometido el delito, que es uno de los supuestos conforme vamos a ver, pero además se regula en cuanto a su procedencia otros supuestos también en los que se puede proceder a revisar una sentencia condenatoria ejecutoriada. Siguiendo las nociones del maestro Jimeno Sendra, este resalta que se trata de una acción de impugnación autónoma de naturaleza excepcional que resulta admisible únicamente en aquellos supuestos legalmente tasados en que se ponga más bien en evidencia la injusticia de una sentencia firme de condena cuya finalidad está encaminada a que prevalezca sobre dicha resolución judicial la auténtica verdad y con ello la justicia material sobre la formal. Es por eso que nosotros en el artículo 421 hemos regulado la procedencia de este recurso, en primer término, que procede contra sentencias condenatorias ejecutoriadas. Si ustedes revisan la obra de Arturo Yáñez, van a ver que hay un excurso en cuanto al análisis de por qué no podría proceder además contra sentencias absolutorias ejecutoriadas. Bueno, en el supuesto, el legislador ha regulado únicamente, reitero, el recurso contra la sentencia condenatoria ejecutoriada. Este recurso no tiene un plazo para interponerse, ya que procede en todo tiempo y en favor del condenado. ¿En qué casos procede? Primero, cuando los hechos tenidos como fundamento de la sentencia resulten incompatibles con los establecidos por otra sentencia penal ejecutoriada. Supongamos que como emergencia del mismo hecho se han procesado a dos personas y se determina la condena de dos personas, salvo, reitero, que sea un supuesto, no sé, pues de coautoría, puede ser de que se genere este supuesto en el que el primer condenado haya sido condenado injustamente. En segundo término, cuando la sentencia impugnada se funda en prueba cuya falsedad se declaró en fallo posterior ejecutoriado. Entonces, aquí, en este supuesto, no podríamos pensar en que sea una sentencia justa por cuanto se hubiera fundado en prueba falsa. En tercer término, cuando la sentencia condenatoria haya sido pronunciada a consecuencia de delitos propios de la función judicial, cuya existencia se haya declarado en fallo posterior ejecutoriado. Por ejemplo, un prevaricato, un cohecho, etcétera. Cuando después de la sentencia sobrevengan hechos nuevos, se descubran hechos preexistentes o existan elementos de prueba que demuestren o que el hecho no fue cometido o que el condenado no fue autor o partícipe de la comisión del delito o que el hecho no es punible. En quinto lugar, cuando corresponda aplicar retroactivamente una ley más benigna. Y finalmente, cuando una sentencia del Tribunal Constitucional tenga efecto derogatorio sobre el tipo o norma penal en que se haya fundado la condena. Son supuestos de, lógicamente, favorabilidad en los que se va a aplicar retroactivamente esa favorabilidad y, bueno, puede dar lugar a la viabilidad de este recurso de revisión. ¿Quiénes pueden interponer este recurso? Aquí hay una legitimación, si se quiere, ampliada, porque no solamente se otorga legitimación activa al condenado o a su defensor, sino que también se amplía a los representantes legales cuando el condenado es incapaz, se amplía al cónyuge, conviviente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o por adopción si es que el condenado hubiera fallecido, y además también lo pueden interponer la Fiscalía, el juez de ejecución penal y hasta el defensor del pueblo. Porque, reitero, se supone que son casos de error judicial en los que se debe prevalecer sobre ese valor justicia a efectos de restablecer la misma. En cuanto al procedimiento, este recurso de revisión se tiene que interponer por escrito, se tiene que acompañar la prueba. Si es que no se hace esto, se puede inadmitir el recurso. Se tiene que hacer una referencia concreta de los motivos en los que se esté fundando y cuáles son las normas aplicables. Este es un recurso que, a diferencia de lo que establece el 396 en cuanto a las reglas generales,
se interpone directamente ante el tribunal que va a resolverlo, cuál es el Tribunal Supremo de Justicia. En esta instancia, que es donde se va a tramitar, se puede producir prueba de oficio en la audiencia. Es decir, el tribunal, a diferencia de lo que se refiere en cuanto al principio acusatorio para un juzgamiento ordinario, aquí el Tribunal Supremo sí puede producir prueba, cosa que está absolutamente proscrita, reitero, en un juzgamiento ordinario. Para el trámite del recurso de revisión rigen las reglas de la apelación restringida cuando sean aplicables. De la tramitación de este recurso, vean ustedes que conforme y encontrando razón a lo que dice Arturo Yáñez, en realidad no es un recurso, sino parecería un procedimiento independiente, pues concluido este trámite, lo que se va a emitir por parte del Tribunal Supremo es una sentencia. El artículo 424 del procedimiento establece que el tribunal va a resolver el recurso, primero, rechazándolo cuando sea improcedente, o segundo, anulando la sentencia impugnada, en cuyo caso dictará la sentencia que corresponda o dispondrá la realización de un nuevo juicio. Este nuevo juicio no pueden en este nuevo juicio intervenir los mismos jueces que hayan dictado la sentencia. En el nuevo juicio, la sentencia no podrá fundarse en una nueva valoración de la prueba que haya dado lugar a que la sentencia sea anulada. El fallo que se dicte en el nuevo juicio no podrá contener una sanción más grave que la impuesta en primera instancia. En dicho caso, también volvemos a traer aquí este principio o esta prohibición de reforma en perjuicio. En cuanto a los efectos, cuando la sentencia sea absolutoria o declare la extinción de la pena, se ordenará la inmediata libertad del injustamente condenado, la rehabilitación plena del injustamente inhabilitado, el pago de la indemnización y o la devolución de la cantidad pagada en concepto de pena pecuniaria y los objetos confiscados. Cuando la sentencia disminuye el tiempo de privación de libertad que resta por cumplir al condenado, contendrá el nuevo cómputo precisando el día de finalización de cumplimiento de la pena. La sentencia dispondrá la publicación de la parte resolutiva de la sentencia que declaró la absolución o extinción de la pena en un medio de comunicación social de alcance nacional. Aquí, para finalizar este recurso, el legislador además ha dejado abierta la posibilidad de que, no obstante se rechace el recurso de revisión, no esté impedido de poder interponerse uno nuevo, eso sí, fundando en motivos distintos, no por los mismos motivos, sino que fundando en distintos motivos. Bueno, hasta aquí hemos visto los recursos que se interponen, si se quiere, para cuestionar la actividad o las resoluciones jurisdiccionales, esto es, las resoluciones que son emitidas por el órgano judicial. Esta es la matriz que ustedes tienen que llenar como parte de la tarea correspondiente a esta unidad, identificando cada uno de los recursos conforme la primera columna y debiendo identificar para cada uno de los recursos cuál es el plazo para la interposición, cuál es la resolución que va a ser apelable, si es que el recurso merece sustanciación y cómo se va a tramitar esta sustanciación, y finalmente cuál es la autoridad que va a resolver, en qué plazo y qué tipo de resolución va a emerger. Reitero, esta es la tarea que tienen que resolver para esta unidad. Finalmente, nosotros vamos a analizar los medios de impugnación en sede fiscal. La ley 260 ha limitado, si se quiere, la posibilidad de poder objetar o cuestionar los requerimientos fiscales, siendo así que nos queda la posibilidad de cuestionar estos requerimientos básicamente en cuatro resoluciones o requerimientos concretos según se establece en el Código de Procedimiento Penal y en la Ley 260, y además en cuanto a lo que significa la desestimación, cuya impugnación ha sido en realidad desarrollada jurisprudencialmente. Veamos cada uno de estos casos. En primer término tenemos lo que es la proposición de diligencias.
Si ustedes me acompañan con la lectura del artículo 306 del Código de Procedimiento Penal, se aprecia de la lectura de esta norma que las partes pueden proponer actos o diligencias en cualquier momento de la etapa preparatoria y el fiscal puede aceptarlos si los considera lícitos, pertinentes y útiles o puede rechazarlos si es que no respondieran estas tres características. Ahora bien, cuando el fiscal rechaza la proposición de diligencias que se estiman esenciales, las partes pueden objetar el rechazo de esas diligencias ante el superior jerárquico, quien va a resolver lo que corresponde en el plazo máximo de 72 horas. Entonces, ese es el primer mecanismo de impugnación que podemos apreciar que se va a generar en sede fiscal. ¿Por qué decimos en sede fiscal? Porque va a cuestionarse un requerimiento o resolución fiscal que devenga de la proposición de diligencias y segundo, porque quien va a resolver aquella objeción va a ser el fiscal departamental. Además de esta posibilidad de cuestionar la proposición de diligencias, tenemos que en el Código de Procedimiento Penal también existe la posibilidad de cuestionar, si se quiere, tanto puntos de pericia como designaciones de pericia dentro de la tramitación fundamentalmente de la etapa preparatoria. Bajo dicho contexto, entonces, la segunda posibilidad de poder cuestionar resoluciones o requerimientos fiscales viene generado también en el procedimiento. Así lo apreciamos cuando la parte infine o la última parte del artículo 209 del Código de Procedimiento Penal establece que las partes podrán proponer u objetar los temas de la pericia. Entonces, en esos supuestos también se habilita esta objeción y va a subir al fiscal departamental, que es el fiscal jerárquico superior, a efectos de resolver la objeción. Como señalaba anteriormente, la desestimación es una posibilidad de que el fiscal pueda, sin aperturar el proceso, desestimar tanto la denuncia, la querella o los informes policiales. Esta es una posibilidad que se ha incorporado con la promulgación de la Ley 260. En concreto, el artículo 55, parágrafo segundo, ha establecido que las y los fiscales podrán desestimar denuncias escritas, querellas e informes policiales de acción directa en las que el hecho sea típico de persecución penal privada, no cumpla requisitos legales pertinentes, no existe una relación fáctica clara o no existan los elementos necesarios para tomar una decisión. En estos tres últimos casos se otorgará el plazo de 24 horas para subsanarla bajo alternativa de tenerla por no presentada. Eso es todo lo que nos refiere esta norma. Sin embargo, ha soslayado el legislador a la hora de promulgar esta, que puede ser de que esa resolución de desestimación afecte, agravie a la parte, fundamentalmente a la víctima, quien, lógicamente, por ese derecho o ese principio de impugnación que está regulado incluso en la Constitución, conforme hemos visto inicialmente, tendría el derecho a poder cuestionarla. Desde esa perspectiva, ante el vacío o la falencia normativa, el Tribunal Constitucional ha establecido una línea jurisprudencial constante en la que se ha reconocido que se puede impugnar esta resolución de desestimación de la misma forma en la que se podría objetar un rechazo o impugnar un sobreseimiento. Entonces, se reconoce jurisprudencialmente la facultad de objetar la desestimación y esta objeción igualmente va a ser conocida por el fiscal departamental, que es el fiscal jerárquicamente superior. Otra resolución fiscal o requerimiento fiscal que puede objetarse en sede y ser resuelta en sede fiscal es el rechazo. El artículo 305 del Código de Procedimiento Penal, que ha sido modificado por la Ley 1173,
Establece que el Ministerio Público va a notificar la resolución de rechazo a las partes y a los abogados. Esto se lo hace a través de los buzones de notificaciones de ciudadanía digital. Las partes pueden objetar la resolución de rechazo dentro del plazo de 5 días siguientes a su notificación ante el fiscal que la dictó. Recibida la objeción, remite los antecedentes ante el fiscal departamental y al control jurisdiccional dentro del plazo de 24 horas bajo responsabilidad. Aquí se remite al control simplemente para que asuma conocimiento de que se ha objetado, no para que tome una decisión con relación a ello, ya que, como hemos señalado, se trata de un mecanismo de impugnación que se genera al interior de la sede fiscal. Es el fiscal departamental el que dentro de los 10 días siguientes va a determinar la revocatoria o la ratificación del rechazo. Si dispone la revocatoria, va a ordenar la continuación de la investigación y, en caso de ratificación, el archivo de obrados, y en ambos casos la decisión se tiene que notificar nuevamente al control jurisdiccional. Esto en realidad nosotros igualmente ya lo hemos visto cuando hemos desarrollado la etapa preparatoria. Sin embargo, corresponde hacer mención a estos mecanismos de impugnación porque precisamente estamos viendo este sistema recursivo a nivel general, tanto en sede jurisdiccional como en lo que significa la sede fiscal. El último supuesto de impugnación en sede fiscal es cuando se emite el acto conclusivo de sobreseimiento. El artículo 323 del Código de Procedimiento Penal establece en el numeral 3 que se puede decretar de manera fundamentada el sobreseimiento cuando resulte evidente que el hecho no haya existido, que no constituye delito, que el imputado no participó en él, y cuando estime que los elementos de prueba son insuficientes para fundamentar la acusación. En esos supuestos, igual se va a generar la notificación del sobreseimiento a las partes. Y las partes van a poder impugnar esta resolución dentro del plazo de 5 días siguientes a su notificación ante el fiscal que ha dictado esta resolución. El Ministerio Público va a notificar la resolución a las partes y a los abogados que en el plazo de 24 horas, vía también de nuevo buzón de ciudadanía digital, y una vez que se recibe la impugnación o de oficio en el caso de no existir querellante, sin mayor formalidad, el fiscal va a comunicar al control jurisdiccional y va a remitir los antecedentes ante el fiscal departamental para que pronuncie dentro del plazo de 10 días la resolución que corresponda. Conforme ya hemos visto igualmente en la etapa preparatoria, se puede tanto también ratificar como revocar la resolución de sobreseimiento, y si se revoca, se le tiene que dar 10 días de plazo al fiscal u otro a efectos de que acuse. Esos son supuestos, reitero, que igualmente ya hemos visto. Ahora estamos puntualizando los mecanismos de impugnación en sede fiscal. Con esto concluimos este sistema de recursos.